Lectio Divina del domingo 29 del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 34 al 35. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no deben ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escogido el texto, la frase o versículo que más nos llamó la atención, nos vamos al texto, que es el 29º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas bíblicas nos hablan hoy del servicio y nos llaman a seguir a Jesús a través de la vía de la humildad y de la cruz. El profeta Isaías nos describe la figura del siervo de Yahvé y su misión de salvación. Se trata de un personaje que no ostenta una genealogía ilustre. Es despreciado, evitado de todos, acostumbrado al sufrimiento. Uno del que no se conocen empresas grandiosas ni célebres discursos, pero que cumple el plan de Dios con su presencia humilde y silenciosa y con su propio sufrimiento. Su misión en efecto se realiza con el sufrimiento que le ayude a comprender a los que sufren, a llevar el peso de las culpas de los demás y a expiarlas. La tradición eclesial nos enseña que Jesús es este siervo del Señor. Su vida y su muerte, bajo la forma total del servicio, son la fuente de nuestra salvación y de la reconciliación de humanidad de Dios. En la narración de San Marcos nos describe hoy la escena de Jesús con los discípulos Santiago y Juan, los cuales, sostenidos por su madre, querían sentarse a su derecha y a su izquierda, en el reino de Dios. El planteamiento con el que se mueven estaba todavía contaminado por sueños de realización terrena, con la imagen de cáliz que han de beber
el Maestro les da la posibilidad de asociarse a su destino, sin garantizar los puestos de honor que ambicionaban. Frente a los que luchan por alcanzar el poder y el éxito, los discípulos están llamados a hacer lo contrario, ya que la comunidad cristiana, el modelo de autoridad es la entrega servicial y generosa. Hay una incompatibilidad entre el modo de concebir el poder según los criterios mundanos y el servicio humilde que debería caracterizar a la autoridad según la enseñanza y el ejemplo de Jesús, acostumbrado a sufrir. Nos los recuerda la carta a los Hebreos, que presenta a Cristo como el sumo sacerdote, que comparte toda nuestra condición humana menos en el pecado. Jesús realiza esencialmente un sacerdocio de misericordia y de compasión. Su gloria está en asumir y compartir su debilidad y en ofrecernos la gracia que restaura. Su gloria está en acompañarnos con su ternura infinita. Diría el Papa Francisco, el testimonio del luminoso de los mártires y de los santos nos estimulan a perseverar en el camino del servicio alegre a los hermanos, confiando en la ayuda de Dios y en la protección maternal de María. Unas palabras más para este texto, que sin duda vemos una actitud un poco ambiciosa por parte de Juan y de Santiago, que piensan todavía, como ya decíamos, en un reinado terrenal. Pensaban en un palacio y se imaginaban sentados a la derecha y a la izquierda del rey. Y Jesús dirá, no saben lo que piden. Qué ironía, porque Jesús como rey no se va a presentar en una sede con una corona de zafiros o esmeraldas en un palacio, sino se va a presentar como rey en una cruz, sus manos y sus pies atravesados con una corona de espinas. Y fíjense lo irónico, porque a su derecha y a su izquierda estarán dos ladrones. No saben lo que piden, diría Jesús. Sin embargo, Jesús les anticipa el camino cuando les dice, podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado, es decir, la cruz. Ellos dirán, sí podemos. Y Jesús contestará, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y van a recibir ese bautismo. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda, eso le toca concedérselo, ¿no?, a quienes se les tiene reservado. Entonces, creo que pensar en un poder, en un privilegio donde nos encontremos, sea en el sacerdocio, en la vida consagrada, incluso en el servicio de los laicos, cuando se coordina en cualquier nivel, una pequeña comunidad, una dimensión de pastoral, incluso a nivel decanato, diocesano, o estar en grupos a nivel nacional, creo que no es ningún privilegio. Siempre tenemos que pensarlo, como nos dice la primera lectura, con una actitud de siervo, ¿no? Y siempre por el paso de la cruz, porque si no, nos haríamos ambiciosos, nos haríamos, como Jesús dirá más adelante, como los jefes de las naciones que se tiranizan, como decimos vulgarmente, que se pelean por el hueso y que no les importa aplastar a quien sea para llegar a ocupar cargos. No, eso no puede ser entre nosotros. Y también podría ser entre la familia, ¿no? Cuando a veces se quiere la herencia,
o se quiere tener el primer lugar en el amor de los padres, o por superarse se hace una competencia desmedida por las casas, por los autos. Eso Dios no lo quiere. El texto cerrará diciendo: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor, es decir, que viva la diaconía, que se ponga como esclavo. Y nos hace pensar un poquito en la actitud de Jesús el Jueves Santo, que se pondrá a lavar los pies a sus discípulos. Dirá Jesús al final: así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir. Y aquí viene la clave: a dar su vida por la redención de todos. Entonces se interpreta en clave de cruz. Y no es un sufrimiento masoquista o estoico, sino salvífico. Entonces, todo servicio que se hace va en función de la diaconía y de la salvación. Si interpretamos así el servicio en clave de cruz, entonces podemos decir: nuestro servicio vale la pena. Nuestro servicio es un servicio auténticamente cristiano, y entonces no estamos buscando los privilegios. Bueno, pues unas preguntas así como muy sencillitas que nos podrían ayudar un poquito más. Sería lo primero: en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el matrimonio, en el apostolado, ¿qué es lo que deseamos? ¿El privilegio, el honor, el reconocimiento, o el servicio y el amor? Entonces ahí es una primera pregunta. Segunda: ¿qué tanto estamos dispuestos a no dejarnos contaminar por la idea de poder, de competencia desmedida y desleal, con tal de tener un puesto en el trabajo, en la escuela, incluso en la misma familia, y haciéndonos tiranos? Tercero: ¿qué tan dispuestos estamos a interpretar el servicio y la donación en clave de cruz? Es decir, siendo los últimos, siendo los servidores y viviendo la diaconía con estas dos características. Bueno, pues espero que estas preguntas sencillas nos ayuden a profundizar un poquito más en el texto, que sin duda nos muestra a Jesús como ejemplo de entrega, de servicio, de donación en la cruz. Y recordemos siempre que Jesús va a ser una persona que no buscará honores y privilegios, sino siempre será el último. Bueno, pues esperemos que eso como siempre decimos, tan modesto, tan caserito, tan sencillo, nos ayude a preparar nuestra lección divina o nuestra misa para el próximo domingo. Los saludamos a todos, oramos por ustedes oren por nosotros, y siempre le pedimos a Dios que los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por regalarnos el bautismo, por medio del cual nos haces misioneros, para que llevando tu palabra podamos incrementar el número de bautizados. Gracias por el regalo que nos has dado, de ser familias entre las familias, y de ser hijos entre los hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Padre, por ser ambiciosos, de buscar siempre lo que nos conviene en apariencia. Perdón por no vivir como un buen hijo bautizado, por no tener paciencia con mis hermanos. Por eso te pedimos perdón, perdón, Señor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
nuestra salvación. Enséñanos, Señor Jesús, que en tu reino nadie es mejor, que hay que servir con amor a los demás para alcanzar la santidad. Que no sea lo que queremos, más que se haga tu voluntad. Que nuestras prioridades sean las tuyas, dispuestos siempre, siempre con amor. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida por nuestra salvación, a dar su vida por nuestra salvación. Enséñanos, Señor Jesús, nadie es más grande, nadie es primero. Pon en nosotros las ganas de servir a los que sufren, los oprimidos. Haznos dóciles, Señor, que no creamos ser más que todos. Danos los ojos para reconocerte en los pobres y necesitados. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida por nuestra salvación, a dar su vida por nuestra salvación. Enséñanos, Señor Jesús, cómo servir a los demás. Solo tu ejemplo podemos imitar. Nunca servido y siempre amar. Señor, queremos mejorar para servir en nuestra iglesia. Solo a ti debemos imitar para vivir hasta la eternidad. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida por nuestra salvación, a dar su vida por nuestra salvación, a dar su vida por nuestra salvación.